Muy bien. Geometría molecular. Nosotros ya vimos lo que eran estructuras de Lewis, vimos también las estructuras de resonancia que pueden ocurrir en algunas moléculas con ciertas características específicas, pero sin embargo, esas estructuras de Lewis nosotros las estamos dibujando en un mismo plano, es decir, las dibujamos sobre papel, sobre un plano como tal, una superficie lisa. Entonces, hay información que no estamos teniendo acerca de la estructura. ¿Por qué? Porque las moléculas en realidad están en un ambiente tridimensional, perdón. Entonces, esa tridimensionalidad nosotros no la tenemos en las estructuras de Lewis. Y, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una molécula como el dióxido de carbono, nosotros podemos dibujarla de esta manera, en una estructura lineal. Pero resulta que el dióxido de azufre, podríamos nosotros dibujar la estructura de Lewis de esta manera. Pero en la realidad, nosotros la estamos dibujando de una forma lineal, pero en realidad el dióxido de azufre tiene una estructura angular. Es decir, deberíamos dibujarla de esta manera. Entonces, vean que en este caso, en ambas moléculas, está bien que nosotros las dibujemos en un solo plano, pero incluso con estas moléculas así sencillas, tenemos problemas representando la geometría real que tienen estas moléculas en el espacio tridimensional. Y si empezamos a adicionar átomos, pues ni que las cosas se va a complicar todavía más. Por ejemplo, si tenemos 3 átomos alrededor del átomo central, entonces podemos tener diferentes estructuras tridimensionales. Por ejemplo, la trigonal plana, donde sigue estando todo en el plano, pero en forma, digamos, como de un spinner que estuvieron de moda hace poquito tiempo. Podemos tener una forma T, que tal vez es la forma como tal vez más común de dibujarla en estructura de Lewis cuando tenemos 3 átomos. Y ya podemos tener estructuras que utilizan las 3 dimensiones, como por ejemplo la piramidal trigonal, donde los átomos se acomodan en forma de pirámide. Entonces, con la estructura de Lewis, muy bien podemos conocer cómo están unidos los átomos, pero no me dicen qué forma tienen esa molécula, qué forma toman los átomos en las 3 dimensiones. Y eso también lo necesitamos saber. Entonces, para eso utilizamos la geometría molecular. Y hay varias formas de predecir esta geometría molecular. Hay varios, digamos, varios modelos o varias técnicas. Y vamos a empezar con el más sencillo, que es el modelo RPSV o el modelo de repulsión del par de electrones de la capa de valencia. Esto suena como a la máquina de lluvia de hamburguesas. El modelo RPSV. Bueno, para que no suene feo, modelo RPSV. Uno hasta se enreda diciéndolo. Ok, ¿qué nos dice el modelo de repulsión del par de electrones de la capa de valencia? En este modelo, nosotros definimos lo que son dominios de electrones. Un dominio de electrones, o más bien, los dominios de electrones son los enlaces que hay entre 2 átomos y los pares de electrones no enlazantes que tiene un átomo. Entonces, para un átomo central, nosotros definimos el dominio de electrones, es decir, cuántos enlaces tiene y cuántos pares de electrones
tiene también. Y luego viene tal vez la parte fundamental de este modelo, que es que los electrones se repelen entre sí. Los electrones que tienen carga negativa, entonces, ustedes ya lo saben, cargas iguales se repelen. Si tenemos dos conjuntos de electrones o dos dominios de electrones, ambos, como tienen la misma carga, pues se van a repeler. Entonces, como los electrones se repelen entre sí lo máximo posible, entonces estos dominios de electrones se tienen que estar lo más separados entre sí por esa repulsión que hay entre ellos. Entonces, buscan las posiciones más estables, más separadas entre sí en el espacio. Y para esto hay una analogía, digamos, bastante sencilla. Supongamos que cada globo es un dominio de electrones. Entonces, nuestro átomo central está acá en el centro y ponemos dos globos unidos, amarrados entre sí. ¿Cómo se acomodan estos globos? Pues lo más separados posible que pueden estar dos globos es completamente en lados opuestos. Esto es un arreglo, una estructura lineal. Si ponemos un dominio de electrones adicional o un globo más, entonces la forma que se van a acomodar esos globos va a ser en una estructura trigonal plana, como si fuera una pirámide, pero plana. Bueno, no sería una pirámide, sino sería más bien un triángulo, en los vértices del triángulo. ¿Qué pasa si ponemos un dominio de electrones adicional? Si nosotros pensáramos en dos dimensiones, en un plano, pues nosotros pensaríamos que esos dominios de electrones se van a acomodar en una estructura de un cuadrado. Cada globo o cada dominio de electrones en un vértice del cuadrado. Sin embargo, nosotros tenemos tres dimensiones. Y en las tres dimensiones, la forma más estable es de un tetraedro. ¿Vieron en matemática tal vez? Creo que es donde lo llegan a ver. ¿Vieron esta geometría? Una geometría tetraédrica o un tetraedro. A ver. Digamos que sí, profe. Digamos que sí. ¿Qué es un tetraedro? Un tetraedro es una pirámide de base triangular. Entonces voy a ver cómo están mis dotes de dibujo. Ok, bueno, sería más o menos así. Una pirámide de base triangular. Y entonces cada uno de los átomos o cada uno de los dominios de electrones va a estar apuntando hacia uno de los vértices de este tetraedro. Y el átomo central va a quedarse en el centro del tetraedro. Entonces, esa es la geometría tetraédrica. Es la geometría más estable cuando tenemos 4 dominios de electrones. Es lo más separado que podemos tener esos 4 dominios o esos 4 globos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros predecir la geometría electrónica o la geometría que toman los dominios de electrones de un átomo? Bueno, para eso está una tablita que, digamos, hay que aprendérsela, pero se saca un poco también por lógica.
Entonces, bueno, como ya les mencioné, si tenemos dos dominios de electrones, lo más separados que van a estar esos dos dominios de electrones va a ser en lados completamente opuestos. Entonces, va a tener una geometría lineal. Y por supuesto, el ángulo que va a haber entre esos dos dominios es un ángulo de 180. Si tenemos tres dominios de electrones, entonces lo más separados que podemos tenerlos es en los vértices de un triángulo y con un ángulo de 120 grados entre ellos. Eso es una geometría que se conoce como trigonal plana. Los nombres sí tienen que aprendérselos bien. Si tenemos 4 dominios de electrones, ya lo vimos, entonces vamos a tener una geometría tetraédrica en los vértices de un tetraedro. Esto es lo más separado que podemos tener 4 dominios de electrones, esa geometría tetraédrica. Ahora, ya aquí, digamos, es donde entramos un poquito más en la memoria. Bueno, tenemos que aprendernos el nombre del tetraedro, la geometría tetraédrica y el ángulo de enlace, que este es un ángulo de 109.5 grados. ¿Qué pasa si tenemos 5 dominios de electrones? Y ya aquí vamos creando como un poquito de monstruosidades. Vamos a tener una geometría bipiramidal trigonal, que va a ser, digamos, algo similar a tener dos pirámides. Bueno, de hecho, de ahí viene el nombre. Lo que tenemos son dos pirámides unidas por la base. Creo que a esto también se le llama la geometría matemática, es el icosaedro, me parece. Pero bueno, en esta geometría bipiramidal trigonal, tal vez hay que tomar algo en cuenta. Tenemos tres dominios de electrones en la base en un plano perpendicular, que esos tres dominios de electrones pues se van a acomodar en el centro en los vértices, apuntando hacia los vértices de la base, que la base es un triángulo. Entonces, el ángulo entre esos dominios de electrones va a ser el mismo ángulo que en una estructura trigonal plana. Es un ángulo de 190 grados. Ahora, si nosotros tomamos o medimos el ángulo que hay entre los dos que quedan por fuera de ese plano, ese va a ser un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos pues dos orientaciones. Estos que están en rojo, los que están en la base, son dominios que se encuentran en el plano ecuatorial, o sea, el plano, digamos, perpendicular al plano o perpendicular al papel. Y los que están hacia arriba y hacia abajo, entonces van a estar en el plano axial. Son dos nombres que ustedes se los van a encontrar mucho en química. Ahora, vamos a ver, esto es como si tuviéramos los ejes de coordenadas. Acá tenemos el Z, acá tenemos, vamos a ver, creo que como se acomodan es X y Y. Entonces, en el plano Z, ese va a ser nuestro plano axial. Y lo que está en X y Y, este va a ser el plano ecuatorial. Y entonces, ustedes saben que las coordenadas
están entre sí en un ángulo de 90 grados. Entonces, los ángulos de enlace entre los dominios axiales y los dominios ecuatoriales van a ser de 90 grados. Entonces, en la geometría bipiramidal trigonal, entonces ya rompemos un poco con la homogeneidad que teníamos antes y tenemos dos ángulos de enlace distintos. Podemos tener ángulos de 120 grados y ángulos de 90 grados. Y de hecho, si consideramos este dominio versus este dominio, los dos que están axiales, entonces vamos a tener también un ángulo de 180 grados, aunque normalmente ese no se considera y solamente tomamos en cuenta 120 y 90. Y podemos tener adicionalmente una geometría octaédrica, que es la geometría que toman 6 dominios de electrones. Acá todos los ángulos son de 90 grados. El único cambio con la geometría bipiramidal trigonal es que ahora en la base tenemos 4 dominios de electrones. Entonces, esos 4 dominios de electrones se distribuyen en las vértices de un cuadrado y ahora sí, todos los ángulos de enlace, volvemos a tener homogeneidad. Ahora todos los ángulos de enlace son de 90 grados. 90 entre los dominios que se encuentran en el plano y 90 entre los dominios axiales y los ecuatoriales. Esta geometría octaédrica es como tener dos geometrías o dos pirámides de bases cuadradas unidas por las bases. Esta es una geometría más, más uniforme. Creo que es una de las geometrías, bueno, tenían un nombre. No me acuerdo, eran unas geometrías especiales que eran muy homogéneas, como el tetraedro, el octaedro, y había una ya mucho más grande, como de 20 lados, creo. Bueno, no importa. Lo pueden preguntar en matemática. Ok, entonces, si nosotros sabemos cuántos dominios de electrones tiene un átomo, nosotros podemos definir la geometría electrónica que tiene ese átomo. Ojo que aquí tengo que hacer énfasis, estamos hablando de la geometría electrónica, la geometría que toman los dominios de electrones alrededor de ese átomo. Pero resulta que tenemos también la geometría molecular. En la geometría electrónica tomamos en cuenta todos los dominios de electrones, pero en la geometría molecular nos fijamos solamente en los átomos que están unidos a la molécula. Y aquí hay algo también importante. Nosotros siempre empezamos con la geometría electrónica y a partir de esa geometría obtenemos la geometría molecular. Es decir, nosotros no podemos simplemente contar los átomos alrededor de un átomo central y partir de que la geometría molecular se infiere con el mismo sistema que la geometría electrónica. Ok, les pongo un ejemplo. El ejemplo que hicimos, que ya lo conocemos bastante porque lo hemos hecho varias veces. El dióxido de azufre. Dióxido de azufre, nosotros hacemos la estructura de Lewis y obtenemos esta que está acá. Luego, contamos los dominios de electrones que hay alrededor del átomo central. Entonces, ¿cuántos dominios de electrones hay alrededor del azufre? Bueno, tenemos 5.
1, 2 y 3. Los enlaces dobles y enlaces triples se cuentan como un solo dominio. Entonces, tenemos 3 dominios. ¿Cuál es la geometría electrónica que tiene el dióxido de azufre? Si tiene 3 dominios. Ok, entonces nos devolvemos un poquito para revisar. 3 dominios tienen que tener una geometría trigonal plana. Entonces, esa geometría electrónica es trigonal plana. Quiere decir que tenemos el azufre en el medio y cada uno de esos dominios de electrones queda en un vértice de un triángulo. Entonces, bueno, aquí represento el par de electrones como si tuviera un enlace, pero sabemos que no es un enlace como tal. Entonces, acá está la geometría electrónica. Los 3 dominios de electrones, cada uno de los átomos y el par de electrones no enlazante. Ahora, a partir de acá, para determinar la geometría molecular, entonces lo que hacemos es simplemente ignoremos los pares de electrones. Es decir, ahora que tenemos la geometría electrónica construida, hagámonos como que no estamos viendo los electrones. Entonces, ¿qué es lo que veríamos? El azufre con el oxígeno hacia un lado, hacia un vértice de abajo y el otro oxígeno en el otro vértice. Bueno, para ser consistentes, digamos, no estamos viendo los electrones. Entonces, ¿qué geometría es la que estamos viendo acá? Acá lo que estamos viendo es una geometría angular, porque queda con un ángulo entre los dos oxígenos. Lo que les decía de la forma incorrecta es saltarse este paso y pasar directamente a la geometría molecular. Digamos, si nosotros hacemos la estructura de Lewis y nosotros decimos cuántos átomos hay alrededor del azufre, nosotros vemos que tiene 2 átomos a su alrededor. Entonces, pensando así, nosotros decimos, bueno, 2 átomos, lo que nos daba era una estructura lineal. Entonces, si nosotros hacemos este razonamiento para obtener la geometría ocular, pues vamos a estar incurriendo en un error, porque no estamos contando ese par de electrones que es bastante importante en las geometrías. Recordemos el nombre del modelo. Es repulsión del par de electrones en la capa de valencia. O sea, que estos pares de electrones van a resultar muy, muy importantes para determinar la geometría molecular. Muy bien, entonces, esto que les puse acá es precisamente el procedimiento que nosotros tenemos que seguir para definir la geometría molecular. Empezamos siempre a partir de la estructura de Lewis. En esa estructura de Lewis, entonces definimos o contamos los dominios de electrones que tenemos sobre el átomo central. Y aquí les hago la aclaración. Cada par de electrones no enlazantes es un dominio de electrones. Luego, los enlaces sencillos son en otro dominio de electrones, pero si tenemos enlaces dobles y triples, se cuentan como un dominio de electrones por sí solo. Es decir, no es la cantidad de enlaces alrededor, sino la cantidad
de enlaces con átomos distintos, o visto de otra manera, podemos decir o podemos simplificar esto como átomos alrededor del átomo central. No importa cuál sea el tipo de enlace que esté uniendo el átomo central con ese otro átomo, si es un enlace sencillo, un enlace doble o un enlace triple, cada átomo alrededor del átomo central representa un dominio de electrones. Entonces, bueno, el ejemplo que viene en el libro con el amoníaco, lo primero es realizar la estructura de Lewis. Entonces vemos, bueno, los tres átomos de hidrógeno unidos al nitrógeno, y en el nitrógeno queda un par de electrones adicional, un par de electrones no enlazantes. ¿Cuántos dominios de electrones tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3 y 4. Cuando ya contamos los dominios de electrones, entonces podemos decir cuál es la geometría electrónica o la geometría del dominio de electrones. Nos revisamos la tabla, nos fijamos en la tabla si todavía no nos la sabemos, y vemos que si tenemos 4 dominios de electrones, la geometría electrónica o la geometría de dominio de electrones es la geometría tetraédrica. Esos 4 dominios, cada uno en el vértice de un tetraedro. Y una vez que tenemos esa geometría de dominio de electrones, entonces nos fijamos simplemente en los átomos que están enlazados al átomo central. Es decir, ignoramos los pares de electrones no enlazantes. Y si hacemos ese proceso de ignorar los electrones, nos fijamos simplemente en los átomos, vamos a ver que los átomos entre sí forman una geometría de pirámide, donde tenemos cada uno de los hidrógenos en la base, y el nitrógeno va a estar en la cúspide de una pirámide de base triangular. Entonces, esta va a ser la geometría molecular, una piramidal trigonal. Acá también van a tener que aprenderse los nombres. Entonces, es el proceso de siempre: estructura de Lewis, geometría de dominio de electrones y luego la geometría molecular. Ahora, ¿qué geometrías moleculares podemos tener? Bueno, recordemos que todas las geometrías moleculares dependen o derivan de una geometría electrónica o una geometría de dominio de electrones. Entonces, podemos empezar con una geometría de dominio de electrones lineal, que es la más sencilla. Por supuesto, son dos dominios de electrones. Acá, pues bueno, tengamos o no dominios no enlazantes, o sea, pares de electrones libres no enlazantes, vamos a tener siempre una geometría lineal. Si partimos de dos dominios de electrones, siempre vamos a tener una geometría lineal. Ahora, cuando tenemos tres dominios de electrones, esto ya lo vimos, la geometría base o la geometría de dominios de electrones va a ser una trigonal plana. Si esos tres dominios de electrones son átomos enlazados, entonces la geometría molecular sigue siendo trigonal plana. Aquí no hay mucha confusión, no hay cambio de nombre. Pero, ¿qué sucede si tenemos un par de electrones no enlazantes? Pues, si nosotros hacemos la mímica, si tenemos un par de electrones y ese par de electrones no lo estamos viendo, solamente vemos los átomos que están enlazados, solamente vemos los átomos, entonces esto nos da una geometría angular. Y eso es para tres dominios de electrones.
Entonces, en este caso, digamos, todavía está bastante sencillito. A partir de una geometría electrónica, podemos tener dos geometrías moleculares distintas. Pero tenemos más posibles geometrías electrónicas. Por ejemplo, cuando tenemos 4 dominios de electrones, entonces partimos de una geometría tetraédrica. Y vean que acá ya son 3 posibles geometrías moleculares. Si todos los dominios son átomos, entonces tenemos una geometría tetraédrica, como en el metano. 4 dominios de electrones, los 4 son átomos. Entonces, adquiere una geometría tetraédrica. En este caso, como nosotros siempre lo vamos a estar dibujando, vamos a estar tratando de simular 3 dimensiones en un papel que solamente tiene 2 dimensiones, entonces vamos a utilizar esta notación de cuñas y líneas. ¿Qué quiere decir cuñas? La cuña, que la cuña es como un triangulito relleno, que este átomo está hacia afuera del plano, o sea que se está saliendo hacia arriba del papel. Y las líneas quiere decir que más bien está hacia adentro, que está allá en el fondo. Entonces, de esta manera, logramos representar la tridimensionalidad de un tetraedro. Los otros dos enlaces se representan con una línea simple porque se mantienen en el plano. Entonces, de esta manera, nosotros logramos simular un tetraedro dibujándolo en un plano. Okay, entonces va a ser algo más o menos así. Este es el tetraedro. Bueno, ahí está como un poco desproporcionado, pero espero que ustedes entiendan. Entonces, del centro, del átomo central, que es el carbono, tenemos siempre dos enlaces que están en ese mismo plano del átomo central. Hay uno que queda hacia afuera y lo representamos con una cuña, y hay otro que queda hacia adentro o hacia el fondo y lo representamos con líneas. Ahora, si tenemos un par de electrones en una geometría tetraédrica, entonces la geometría molecular, otra vez ignorando ese par de electrones, nos va a quedar una geometría piramidal trigonal, que es una geometría de pirámide, como si cortáramos la parte de arriba, la punta. Ahora, si esa geometría de 4 dominios de electrones, 2 de esos dominios son pares de electrones no enlazantes, entonces cuando pasamos a la geometría molecular, tenemos que ignorar esos 2 pares de electrones y lo que nos queda es una geometría angular. Ahora, acá lo están dibujando así porque, digamos, para tener concordancia con el dibujo en 3 dimensiones, con este dibujo con bolitas, pero normalmente, si estamos hablando de una geometría angular, la representamos de esta manera, con los dos enlaces sobre el plano. Y lo que podemos hacer, bueno, ponemos los electrones, o si queremos representar la tridimensionalidad de los electrones, entonces es más bien estos electrones los que podemos poner con la cuña y las líneas para representar esa tridimensionalidad en la que quedan los electrones.
Ok, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahora? Profe, de mi No. parte todo claro. Ok. Muy bien, entonces, vean que lo hemos ido complicando un poquito. La geometría electrónica lineal solamente tiene una posible geometría molecular, que es lineal. La geometría electrónica trigonal plana tiene dos posibles geometrías moleculares. La trigonal plana, y cuando uno de esos dominios es un par de electrones, que nos da entonces una geometría angular. La geometría electrónica tetraédrica ya tiene 4 dominios de electrones. Si uno de esos dominios es un par de electrones, entonces nos da una geometría piramidal trigonal. Si dos dominios son pares de electrones no enlazantes, entonces nos da una geometría angular. Vean que cada vez tenemos más geometrías moleculares. Ahora sí, vamos con los mayores. Cuando teníamos 5 dominios de electrones, entonces la geometría electrónica es una piramidal trigonal. Y aquí les puse esta imagen que creo que estaba un poco más clara, en donde podemos ver que tenemos dos posiciones axiales hacia arriba y hacia abajo del plano y 3 posiciones ecuatoriales sobre un plano horizontal. Entonces, si los 5 dominios de electrones son átomos, pues todo está bien. Seguimos teniendo una geometría piramidal trigonal. En este caso, porque acá me acabo de dar cuenta que no viene, ¿cómo lo dibujamos nosotros? Bueno, el átomo central, hacia arriba y hacia abajo nos mantenemos en el plano. Luego, ven que tenemos un átomo que sigue manteniéndose en el plano. Un átomo ecuatorial que, digamos, se sigue manteniendo en el plano de estos mismos 3 átomos que ya hemos puesto, del átomo central y de los átomos axiales. Y aquí es donde ya tenemos que representar las 3 dimensiones. Hay un átomo que está hacia afuera y hay un átomo que está hacia adentro. Entonces, ¿cómo hacemos eso? El que está hacia afuera con una cuña rellena y el que está hacia adentro lo representamos con líneas o con puntos discontinuos. Ahora, algo muy importante, cuando nosotros estamos realizando este dibujo de una geometría molecular, tenemos que mantener todo lo que teníamos en la estructura de Lewis. O sea, tenemos que poner todos los pares de electrones no enlazantes. Si hubiera alguna carga formal, tenemos que incluirla. Y si hay enlaces dobles o enlaces múltiples, pues también los ponemos. Por ejemplo, si hubiera un enlace doble con este cloro, que no hay, por supuesto, pero si hubiera un enlace doble, lo indicamos. Si el enlace doble queda con la cuña o con las líneas, entonces se hace la cuña y se le traza una raya adicional para indicar el doble enlace, igual con las líneas. Se ponen las líneas y luego una línea adicional para indicar el segundo enlace. Ok, ahora acá hay algo importante. Cuando nosotros estamos en una geometría electrónica bipiramidal trigonal y tenemos un par de electrones, ese par de electrones lo vamos a poner, o los pares de electrones los vamos a poner primero en las posiciones ecuatoriales. No los vamos a poner en la posición axial, sino que ese par de electrones se va a acomodar en las posiciones ecuatoriales. Y eso ocasiona que si tenemos un solo par de electrones,
Entonces, esa estructura nos queda como una estructura de balancín. ¿Por qué balancín? Vamos a ver. Nosotros podemos representarla también de esta manera. Cuando nosotros lo acomodamos de esta manera, entonces esto queda como un sub y baja. Y aquí está aquí están dos personitas jugando en el sub y baja. Entonces, por eso se le llama balancín. Nos queda una estructura muy similar. El azufre, dos átomos en la base de ese balancín para mantener el equilibrio, digamos, en dos dimensiones, el soporte, y otros dos que, digamos, quedan como en ese equilibrio del sub y baja. Entonces, de ahí viene el nombre. Sin embargo, bueno, para nosotros dibujarlo, partiendo de esa estructura, entonces igual, el ejemplo es el tetrafluoruro de azufre. Tenemos un átomo hacia arriba, un átomo hacia abajo, un átomo que queda en el plano y un átomo que queda hacia afuera del plano o hacia adentro, y luego un par de electrones adicional en el átomo central. Y recuerden que tenemos que poner todos los electrones es dibujar una estructura, pero dándole la tridimensionalidad. Otra forma de dibujar el balancín es que en vez de nosotros poner el par de electrones acá, lo pongamos, por ejemplo, aquí. Entonces, nos queda un par de electrones acá y luego un átomo hacia afuera y otro átomo hacia adentro. Y luego todos los electrones. Entonces son las dos formas más comunes de representar el balancín. Creo que acá se puede observar un poco mejor esa estructura de balancín. Ahora, si tenemos más bien dos pares de electrones, entonces lo que nos da es una forma de T. Por ejemplo, en el trifluoruro de cloro, entonces tenemos tres átomos alrededor del cloro que, si lo vemos, por supuesto, es como tener una T acostada. Entonces, de ahí el nombre, forma de T, y dos pares de electrones en el átomo central. Y luego ya si tenemos tres pares de electrones, pues entonces lo que nos queda es una estructura lineal. Ya donde todos los átomos, todas las posiciones ecuatoriales son electrones, y lo único que vemos son las posiciones axiales. Entonces, acá lo que estamos viendo es una estructura, por supuesto, completamente lineal. Entonces, también podemos obtener una estructura lineal, una geometría molecular lineal, partiendo de una geometría de dominio de electrones bipiramidal trigonal. Ok, entonces, ¿cómo es que ustedes tienen que aprenderse esto? Porque, bueno, los nombres tienen que aprendérselos, por supuesto, los ángulos de enlace. Recordemos que en una geometría bipiramidal trigonal podemos tener ángulos de enlace de 90 y de 120 grados. Por ejemplo, acá entre estos dos flúor que están en la posición ecuatorial hay un ángulo de 120. Pero con los flúor axiales, entonces hay ángulos de 90 grados. En este caso, entre los
flúor, hay ángulos de 90 grados, pero si tomamos en cuenta estos flúor, vamos a tener un ángulo de 180 grados. Y acá, por supuesto, una estructura lineal, vamos a tener un ángulo de 180 grados. Entonces, lo que les decía, ustedes lo que tienen que aprenderse, por supuesto, es la geometría del dominio de electrones, y los nombres y dónde empezar a poner pares de electrones para después fijar en la geometría molecular. O más bien, dónde quitar átomos. Porque es otra forma de verlo. ¿Dónde estoy quitando átomos? Bueno, o quitando átomos para sustituirlos con electrones. Si nosotros tenemos, vamos a ver, si nosotros tenemos una geometría de dominio de electrones bipiramidal trigonal, pero yo sé que hay dos pares de electrones, entonces a esa geometría de electrones yo tengo que quitarle dos átomos y se los tengo que quitar en la posición ecuatorial. Entonces quito un átomo y lo cambio por un par de electrones, quito otro átomo, lo cambio por un par de electrones y lo que nos queda es una forma de T. O si nada más tengo que quitar un par de electrones, perdón, nada más tengo que quitar un átomo, cambiarlo por un par de electrones, lo que nos queda para geometría molecular va a ser el balancín. Esta flecha ahí toda torcida. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que recordarse. Y ahora sí, recuerden que había otra geometría de dominio de electrones toda grande, que era la octaédrica. Un tipo de bipirámide, pero con la base cuadrada. Esta geometría se utiliza cuando tenemos 6 dominios de electrones. Y bueno, por supuesto, si todos esos dominios son átomos, entonces el nombre de la geometría molecular es el mismo, es una geometría octaédrica. Esto sucede, por ejemplo, en el hexafluoruro de azufre. Si nosotros lo queremos representar, entonces azufre, los axiales, siempre vamos a tener dos axiales. Y luego tenemos que representar 4 vértices de un cuadrado. ¿Cómo hacemos eso? Dos cuñas para los vértices que están hacia el frente y dos líneas punteadas para los dos vértices que están hacia atrás. Y luego los pares de electrones no enlazantes sobre cada uno de los átomos que están alrededor del átomo central. Recordemos que las geometrías moleculares o las geometrías electrónicas es añadir un paso extra a una estructura de Lewis. Entonces siempre tenemos que mantener toda la información que tenía en la estructura de Lewis. Esto es pares de electrones, enlaces múltiples, cargas formales, si las hubiera, también tenemos que incluirlas. Ahora, en este caso, si nosotros tenemos pares de electrones, entonces esos pares de electrones los vamos a poner en las posiciones axiales. Recuerden que en la geometría bipiramidal trigonal los poníamos en las ecuatoriales. Acá más bien los vamos a poner en las posiciones axiales. Y eso es tal vez algo de lo que más enreda y lo que más confunde siempre. Entonces, si sustituimos un átomo por un par de electrones, acá lo que nos queda es una pirámide de base cuadrada. Simplemente no estamos viendo ese par de electrones, nada más vemos los átomos, entonces lo que nos queda es una estructura piramidal cuadrada o pirámide de base cuadrada. ¿Cómo la representamos? Pues los enlaces ecuatoriales no han cambiado, seguimos manteniendo
Entonces, representación, 2 cuñas y 2 líneas punteadas. Y simplemente quitamos uno de los enlaces axiales, lo sustituimos por un par de electrones y entonces esto nos da la geometría piramidal cuadrada. Si son 2 dominios, 2 pares de electrones más bien, o 2 átomos los que tenemos que cambiar por pares de electrones, cambiamos los 2 que están en la posición axial y aquí se nos simplifica mucho, porque entonces quiere decir que en vez de representarlo con la estructura de cuñas y líneas, podríamos hacerlo en una estructura plana. Y en este caso el átomo central con 2 pares de electrones. Esto es como si en vez de nosotros estar viendo la molécula desde este ángulo, más bien la estamos viendo desde arriba. Profe, entonces ¿Sí? en figuras lineales como esas o planas, no es necesario poner las cuñas y los puntitos degradados. No, lo podemos hacer con línea porque estos 4 átomos de la base van a estar en el mismo plano. Y las líneas simples nosotros las utilizamos para representar los átomos que están en el mismo plano. Entonces es una forma simplificada. Por supuesto, si nosotros lo representamos de esta manera, con las cuñas y con las líneas, también está correcto. Pero podemos simplificarlo un poco más. Haciéndolo, como les digo, haciendo la vista desde arriba. Si la hacemos por el lado, entonces obtendríamos una estructura, esta estructura que está a la izquierda. Ok, preguntas hasta el momento. Profe, Ajá. yo. Las cuñas se podía decir que era como un enlace, digamos, un enlace simple. Sí, sí. La cuña es representar un enlace que está hacia afuera. Y las líneas punteadas es representar un enlace que está hacia adentro. Ok, gracias. Ok. Ok, ahora, hasta el momento, bueno, esto es cómo obtenemos la geometría de una molécula a partir de la estructura de Lewis. Pero si recuerdan el nombre del modelo, era el modelo de repulsión del par de electrones en la capa de valencia. Entonces, hay algo por ahí que nos está faltando, que es la repulsión del par de electrones. Resulta que cuando nosotros tenemos pares de electrones no enlazantes, esos pares de electrones tienen un efecto de repulsión mayor que en un enlace. ¿Por qué? En un enlace, los electrones tienen que estar están muy confinados a esta zona que está entre los átomos, a la zona del enlace. ¿Qué sucede cuando tenemos un par de electrones? Que liberamos un poco ese confinamiento. Entonces los electrones se distribuyen un poco más. Por lo tanto, la zona en la que tienen ese efecto de repulsión es un poco mayor, es un poco más abierto. Podemos pensarlo tal vez como una sombrilla o un paraguas. Cuando está cerrado, son los electrones formando parte de un enlace.
pero cuando no tenemos el enlace, entonces tenemos el paraguas abierto. Entonces, esos electrones tienen un efecto, digamos, más amplio. Eso ocasiona que cuando tenemos pares de electrones no enlazantes, entonces los ángulos de enlace se compriman un poco más. Y este es un ejemplo bastante claro. Tenemos el metano, una estructura tetraédrica en ambas geometría molecular y geometría electrónica. Entonces tenemos el ángulo de enlace para un tetraedro, 109.5 grados. ¿Qué sucede cuando tenemos el amoníaco? Partimos también de una geometría de dominio de electrones tetraédrica, pero la geometría molecular ahora es una piramidal trigonal. Cambiamos un átomo por un par de electrones. Entonces, ese par de electrones lo que ocasiona es un efecto de repulsión sobre los otros átomos, sobre los otros enlaces. Entonces me comprime el ángulo de enlace y ya no tenemos un ángulo de 109.5, sino que tenemos un ángulo de 107, un ángulo más pequeñito por ese efecto de repulsión que tiene ese par de electrones. Subamos un nivel, sustituyamos otro átomo por otro par de electrones. Entonces ahora tenemos el efecto no de uno, sino de dos pares de electrones, haciendo el efecto de repulsión sobre los enlaces. Entonces, el ángulo que inicialmente era de 109.5, con un par de electrones pasó a 107, con dos pares de electrones se comprime hasta 104.5 grados. Entonces ese es el efecto que me generan los pares de electrones, que los ángulos de enlace sean más pequeños entre más electrones, entre más pares de electrones nosotros tengamos. Ahora, este cambio sí es importante que ustedes lo recuerden, o dicho de otra manera, es importante que ustedes se lo aprendan. Ustedes ya se aprendieron que para una estructura tetraédrica el ángulo de enlace es 109.5. Es muy común, se pueden encontrar preguntas, ya sea, bueno, lo que antes era bachillerato o de universidad, preguntando cuál es el ángulo de enlace cuando tenemos un par de electrones o dos pares de electrones a partir de una estructura tetraédrica. Entonces, si ustedes ven, el cambio de acá siempre es de menos 2.5 grados. Y un par de electrones adicional, perdemos otros 2.5 grados de ángulo de enlace. Este es un efecto que sobre todo se estudia para las moléculas tetraédricas, pero también sucede en otro tipo de moléculas, por ejemplo en la trigonal plana. En este caso, vemos el efecto de tener 4 electrones en una zona, en un doble enlace. Vemos que ejerce un efecto de repulsión sobre los otros enlaces de la molécula y me provocan que este ángulo de enlace entre estos dos cloros, que originalmente era de 120 porque partimos de una geometría de trigonal plana, se comprime hasta 111 grados. Por el efecto también de tener más electrones en esta zona del doble enlace. Sin embargo, bueno, estos cambios de los ángulos ya no tienen que aprendérselos. Los que sí es bastante importante que recuerden es estos que suceden en la geometría tetraédrica. Muy bien, entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Si no nos da tiempo de hacerlos todos, a ustedes les quedan en la presentación para que puedan practicar. Les recuerdo, hay una tarea que sobre estructuras de Lewis y resonancia, que la tienen que entregar a más tardar el viernes
y hoy en la tarde-noche les dejo el examen para el próximo lunes. Y el próximo lunes también, en horario de clase, vamos a tener un quiz, una práctica sincrónica, también en el modo, para que recuerden estudiar toda esta parte de estructuras de Lewis y de geometrías moleculares según el modelo de repulsión del par de electrones en la capa de valencia. La recomendación que les hago siempre, hagan el examen que les dejo para la casa de primero, porque así estudian para la práctica que vamos a hacer en clase y que es contratipo. Entonces, ok, tenemos que utilizar este modelo para predecir la geometría molecular del ozono y de este ion de tricloruro de estaño. Tricloruro estanoato sería, bueno, no sé. Ok, entonces, primero, ozono. ¿Cuál era el primer paso para determinar la geometría molecular? Sacar el átomo central, pero aquí es el oxígeno. No hay- Ok. Recuerden que para geometría molecular, pues sí, primero era el átomo central, pero lo primero para geometría molecular era la estructura de Lewis. Entonces, de primero vamos a obtener la estructura de Lewis, después la geometría de dominio de electrones y después la geometría molecular. Entonces, tenemos que empezar por acá, por la estructura de Lewis. ¿Cuál era el primer paso para dibujar una estructura de Lewis? Bueno, ahí dijeron que el átomo central, que era el oxígeno. Otros dos oxígenos alrededor. Pero había un paso inicial más importante. Era determinar cuántos electrones hay. La cantidad de electrones en la capa de valencia. Que en este caso son 6 por cada oxígeno. Está en la familia 6A. Entonces 6 por 3, 18 electrones. Muy bien. ¿Qué seguía después? Bueno, ya lo hice. Unir cada átomo alrededor del átomo central con un enlace simple. Paso siguiente. Colocar los electrones que faltan. Los electrones que faltan para completar el octeto en los átomos alrededor del átomo central. Entonces, en este oxígeno teníamos 2 del enlace, le hacen falta 6 electrones, 3 pares de electrones. Lo mismo sucede con este otro oxígeno. Y vamos a ver, he gastado 6 y 6, 12, 13, 14, 15, 16 electrones. Me quedan 2 electrones que coloco sobre el oxígeno. Esa es la estructura de Lewis final. No hay que calcular la carga formal. Hay algo primero, octetos completos. Eso era lo, después de completar los octetos alrededor del átomo central, colocamos el resto de electrones en el átomo central, pero nos tenemos que fijar que también quede con octeto completo. Octeto. Y les Habría pregunto, que hacer doblemente, ¿verdad? ajá, ahí nada más tenemos 6 electrones alrededor de ese átomo central, entonces no tiene el octeto completo. Podemos completarlo tomando 2 electrones de uno de los átomos alrededor y haciendo un doble enlace. Entonces, ahora sí, tenemos el octeto completo. Luego seguía la carga formal. En este caso, para este oxígeno va a ser de -1. Este oxígeno es 0, entonces podemos no ponerla. Y para el átomo central es +1.
La carga total es de 0. Entonces no tenemos que ponerla, pero sí tenemos que poner las cargas formales individuales. Recordemos que además buscamos obtener las cargas formales más cercanas a 0. Eso podríamos lograrlo quitando otro par de electrones y haciendo un doble enlace adicional, pero eso provocaría que el oxígeno tenga que expandir octeto y el oxígeno no puede expandir octeto porque está en la familia 2A. Entonces, ni modo, vamos a tener que aguantarnos esas cargas formales. Ahora, para repasar un poquito, esto recordemos que tiene resonancia. Entonces, podemos dibujar una estructura resonante donde el doble enlace más bien está con el oxígeno de la derecha y el enlace sencillo con el oxígeno, perdón, el doble enlace con el oxígeno de la izquierda y el enlace sencillo con el oxígeno de la derecha. Y también con las cargas formales respectivas. Ahora, eso fue para repasar nada más estructuras de resonancia, pero si nosotros queremos la geometría molecular, no tenemos que dibujar las estructuras de resonancia. Con solo una estructura ya podemos dibujar la estructura o la geometría molecular. Entonces, ya tenemos el primer paso. Tenemos la estructura de Lewis. ¿Cuántos dominios tenemos alrededor del átomo central? 3. Tenemos 3. Un átomo, otro átomo. Hay un átomo que está unido por enlace sencillo, otro átomo unido por enlace doble. No importa. Son 2 átomos igual. Y un par de electrones. 3 dominios de electrones. ¿Qué geometría electrónica me da esos 3 dominios de electrones? Era la trigonal plana. Era la trigonal plana, muy bien. Entonces, dibujamos esa geometría electrónica de trigonal plana. Los pares de electrones adicionales o no enlazantes los podemos representar también como si fuera un enlace para que nos quede más claro a la hora de dibujarlo. Y recordemos, tenemos que incluir todo lo que teníamos en la estructura de Lewis. Eso quiere decir pares de electrones, enlaces múltiples y por supuesto cargas formales. Muy bien, ya tenemos la geometría de dominio de electrones. Ahora sigue la geometría molecular. Si solamente vemos los átomos, ¿cuál es la geometría molecular? Ok. Consejo. Dibujen lo mismo, pero sin los pares de electrones. Igual a como lo ¿Es tenían acá. ¿Es qué? Perdón. angular? Esta es una geometría angular. Excelente. Y nada más, eso sí recuerden, después ya lo terminan de completar. Oh, perdón, aquí le puse un par de electrones adicionales que no tenían que ir. Y las cargas formales. Muy bien, entonces así nosotros determinamos la geometría molecular del ozono. Muy bien. Vamos con la B. Ese ion de estaño y cloro. Primer paso, estructura de Lewis. ¿Cuál era el primer paso para dibujar la estructura de Lewis? Encontrar la cantidad de electrones de valencia. Ajá. ¿Y cuántos son? ¿El estaño en qué familia está? En la de los carbonoides, creo. En la de los carbonoides. No.
¿O sí? No, no, no. No inventen. Revisen la tabla. Díganme que vinieron a química y no tienen una tabla periódica ahí. Ay, no, mentira, sí. Sí está en la familia de los carbonoides. Lo estaba confundiendo con el antimonio. Ok, entonces del estaño tenemos 4 electrones. ¿Y de cada cloro? Tenemos 7. 3 cloros, 7 electrones por cada cloro y tenemos una carga negativa. Entonces un electrón adicional. Muy bien, entonces en total tenemos 3 por 7, 21 y 4, 25, 26 electrones. Muy bien. Entonces tenemos estaño, el átomo central, por supuesto. 3 cloros enlazados por un enlace sencillo. Gasté 6 electrones de los 26. Me quedan 20. Completo octetos en los átomos alrededor del átomo central. Gasté 6 electrones por cada cloro y son 3 cloros, 18 de los 20, entonces me quedan 2. Muy bien. Cargas formales para cada cloro. Lo podemos hacer rápidamente. Son 7 electrones de valencia, 6 electrones no enlazantes, un enlace. Entonces, una carga formal de 0 para cada cloro. Eso se repite en todos los cloros. Entonces, los cloros tienen carga formal 0. Y para el estaño, son 4 electrones de valencia, 2 electrones enlazantes, perdón, 2 electrones no enlazantes y 3 enlaces, una carga formal de -1. Entonces, le ponemos esa carga formal al estaño y la molécula completa tiene carga formal negativa. Muy bien, tenemos entonces la estructura de Lewis lista. ¿Cuántos dominios de electrones tenemos? 4. 4. 3 átomos, un par de electrones. ¿Cuál es la geometría molecular? Perdón, la geometría de dominios de electrones cuando tenemos 4 dominios de electrones. Eso era un tetraedro. Es una geometría tetraédrica. Muy bien. Entonces, la dibujamos. Un par de electrones hacia arriba, un cloro hacia afuera y un cloro hacia adentro. Y completamos todo lo que nos falta, los pares de electrones en los cloros, la carga formal en el estaño y la carga total de la molécula. ¿Y cuál es la geometría molecular de esta molécula? Como les dije, empezamos dibujando solamente los átomos. Y ahí vemos la geometría molecular. ¿Cuál geometría molecular ven ustedes acá? Profe, no me acuerdo si se llamaba piramidal trigonal. No estoy No, segura. Esta es una piramidal trigonal, excelente. Recuerden, acá es importante especificar la base de la pirámide porque podemos tener pirámide de base cuadrada. Y ahora que ya definimos eso, entonces completamos el resto. Los pares de electrones, carga formal y como en este caso tenemos carga total, entonces entre paréntesis cuadrados. Muy bien. ¿Alguna pregunta con este procedimiento, con el proceso? No.
Ok, qué dicha. Ok, entonces acá tenemos las respuestas. Acá ellos lo representan con átomos, bueno, con esferas, entonces ahí no lo hacen completo. Recuerden ustedes que tienen que incluir toda la información que había en la estructura de Lewis. Todos los pares de electrones, todas las cargas formales, etc. Les voy a dejar estos ejercicios. Bueno, el ejercicio de práctica, entonces lo resuelven ustedes. El para el dicloruro de selenio, entonces tenemos una geometría de dominios de electrones tetraédrica y una geometría molecular angular. Y para el ion carbonato, vamos a tener una geometría de dominios de electrones trigonal plana y una geometría molecular también trigonal plana. Esas son las respuestas, pero buscan ustedes esas respuestas. Y en los minutos que nos quedan, entonces vamos a realizar este ejercicio. Es igual que antes, pero ahora con más dominios de electrones, con los dominios superiores. Entonces, vamos a empezar con el tetrafluoruro de azufre. Lo primero es obtener la estructura de Lewis. Y para obtener la estructura de Lewis, entonces necesito... ¿Qué necesito? Los electrones de valencia. Ajá, ¿y cuántos son? Yo sé que ustedes piensan que yo soy muy necio con esto, pero ustedes lo han tenido que responder tantas veces que ya se lo saben de memoria. Entonces vean que funciona. ¿Cuántos electrones de valencia? Son 34. 34, 7 por cada flúor, 7 por 4, 28 y 6, 34. Muy bien. Átomo central, por supuesto, el azufre. Voy a dejarlo más abajo porque si no, no me queda campo. 4 átomos de flúor alrededor. De esos 34, gasté 8 electrones, 2 por cada enlace. Entonces, completo octetos de los átomos alrededor del átomo central. Seis electrones adicionales en cada flúor. 6 por 4, 24. Y había gastado 8, 24 y 8, 32. Entonces me queda un par de electrones que se los coloco al azufre. Reviso octetos. Bueno, flúor, por supuesto. Todos los flúor tienen el octeto completo porque yo le completé el octeto. El azufre está expandiendo octeto. Entonces, pregunta, ¿el azufre puede expandir octeto? Porque en este momento el azufre tiene 10 electrones. ¿Puede el Sí, azufre? Ajá. ¿Por qué? porque está en el periodo 3. Está en el periodo 3. Entonces ya tiene orbitales de vacíos que están disponibles para acomodar esos electrones adicionales. Y lo último, cargas formales. Los 4 flúor son equivalentes, entonces lo vamos a hacer solo para uno. 7 menos electrones de valencia, menos 6 electrones no enlazantes, menos un enlace. Una carga formal de 0. Y para el azufre, son 6 electrones de valencia, 2 electrones no enlazantes, 4 enlaces, una carga formal de 0. Entonces, no hay cargas formales, es la mejor estructura de Lewis que podemos obtener. Muy bien, ¿cuántos dominios de electrones tenemos acá? Cinco. 5. Los 4 flúor
y un par de electrones. ¿Qué geometría electrónica obteníamos con 5 dominios de electrones? Le soplo, empieza con B. Bipiramidal trigonal. Exactamente. Bipiramidal trigonal. Y para dibujarla, entonces eran 2 axiales y luego 3 en el plano ecuatorial. Ahora, acá, ¿dónde colocábamos el par de electrones? Creo que será en el ecuatorial. En la bipiramidal trigonal, los pares de electrones los vamos a colocar en las posiciones ecuatoriales. ¿Y las demás? Entonces, ponemos los átomos, los pares de electrones que me hacían falta en cada flúor. Y entonces esa es la geometría electrónica. Y luego la geometría molecular, simplemente no dibujamos ese electrón para saber cuál es, ese par de electrones. Y obtenemos esta geometría. ¿Cómo se llamaba esta geometría? Balancín. Balancín, muy bien, hasta en coro. Y luego, como siempre, completamos con los pares de electrones. Y el azufre, que no se nos olvide que tenía por ahí un par de electrones. Entonces, les queda el pentafluoruro de yodo como ejercicio. Y ahí está la respuesta también. Y un ejercicio de práctica acá. Un par de minutos nada más. Cuando tenemos moléculas grandes, o sea, moléculas ya de cadenas, lo que nosotros hacemos para determinar la geometría es fijar en cada átomo, digamos, cada átomo central individualmente. Por ejemplo, acá nosotros nos vamos a fijar de primero en este carbono. ¿Y qué tiene ese carbono a su alrededor? Estos átomos son los que están enlazados. Entonces tiene 4 dominios de electrones. Ahora, ok. Pasamos al átomo siguiente. Este otro carbono. Nos fijamos que tiene ese carbono alrededor. Tiene ese oxígeno arriba, este otro carbono y el otro oxígeno. ¿Cuántos dominios de electrones tiene ese carbono alrededor? Tres. Tiene 3 dominios de electrones. Muy bien. Y finalmente, tenemos el oxígeno, que este oxígeno lo que tiene es esto a su alrededor. ¿Cuántos dominios de electrones? 4. 4, muy bien. Entonces, eso es lo que hacemos para analizar moléculas grandes. Nosotros nos fijamos en cada átomo individualmente y a partir de eso, nosotros podemos decir cuál es la geometría para cada átomo. Nosotros no vemos la geometría de la molécula completa, sino que vemos la geometría para cada átomo. Para este átomo son 4 dominios de electrones, los 4 son átomos, entonces la geometría molecular para este caso sería una geometría tetraédrica. Para el segundo carbono, tiene 3 dominios de electrones y los 3 son átomos. ¿Cuál es la geometría molecular para ese carbono?
3 dominios de electrones, 3 átomos. Creo que era trigonal plana. Eso es una trigonal plana, herente. Y para el oxígeno, 4 dominios de electrones, pero 2 pares de electrones y 2 átomos. Ese era lineal, ¿verdad? Porque le quitaba primero los dos de arriba. No, ese es angular. Angular. Ah, sí. Porque partimos de una tetraédrica. Ahí la confundió con la octaédrica. En la octaédrica sí, si tenemos 4 pares de electrones, sí nos da una lineal. Bueno, también en la bipiramidal trigonal, si tenemos 3 pares de electrones, nos da una lineal. Pero a partir de una tetraédrica obtenemos una angular. Entonces, ahí ya puesto en bonito, lo que hacemos, analizamos cada átomo, digamos entre comillas, cada átomo central individualmente. Y aquí les queda un ejercicio de esto también para que practiquen. Bueno, 2 ejercicios. Entonces, esto sería. ¿Hay alguna pregunta que haya quedado? No. Bueno. La próxima semana, bueno, tenemos la práctica sincrónica, pero en el rato que tenemos de clase vamos a seguir viendo geometrías moleculares, pero otra teoría que nos explica estas geometrías. Esta semana lo logramos explicar mediante la teoría de repulsión del par de electrones en la capa de valencia. Ese nombre está largo, pero bueno. La próxima semana vamos a ver la teoría de enlace-valencia que llega a las mismas soluciones, llegamos a las mismas geometrías moleculares, pero a partir de una explicación un poquito distinta. Les recuerdo nuevamente, hay una práctica que tienen que entregar a más tardar el viernes, porque al parecer hoy tienen que hacer algo de inglés. Y en la tarde-noche les dejo el examen para el próximo lunes. Bueno, chicos.